La acusan de bruja, pero su hermana le jura que la va a salvar. La única persona en el mundo que la quiere. Pero ese te amo era el arma para que firme su propia sentencia. Una traición tan fría que te congela la sangre. Y cuando crees que nada puede ser peor, el tipo que la va a ejecutar es su propio prometido. Así como la hermana usó una confesión para sentenciarla, vos usá los comentarios para sentenciar cuál será el próximo manhwa. Suscríbete para no perderte ni un segundo de esta venganza. La sangre salpica la escena. Un hombre yace en el piso, y sobre él, una mujer de pelo rojo intenso está inmovilizada por espadas. Los gritos resuenan. La bruja del ojo maldito finalmente apareció. ¡Mátenla! Parece que a Mabel, una de las mujeres más importantes del reino y prometida del príncipe heredero, el mundo se le viene encima. Sin entender qué era lo que estaba pasando, de repente se encontró encerrada en una celda, con su cabello rojo siendo la prueba principal de que era la bruja de la leyenda. Y es que, según dicen, hace 100 años existió una bruja terrible con el pelo rojo que provocaba una enfermedad llamada frenesí de maná y tenía un ojo maldito. Ahora, de la nada, acusan a Mabel de ser la reencarnación de esa bruja. Llevaba 3 días en la celda, sin entender qué había pasado ni qué le esperaba, cuando de repente aparecieron su hermana menor, Elena Furiaria, y Ricardo Ortonas, el jefe de la familia. Elena, preocupada, le preguntó si estaba bien. Mabel no podía creer lo que le pasaba y exigió saber por qué. Elena le explicó la situación. El sumo sacerdote había muerto de repente y varios testigos aseguraron haberla visto cerca de su propiedad esa noche. Dicen que su cabello rojo volaba salvajemente y que uno de sus ojos brillaba dorado, usando el poder del ojo maldito para asesinar al sumo sacerdote. Mabel, desesperada, insistió en que era mentira, que ella ni siquiera había estado cerca de ese lugar. Pero Elena le dijo que por más que intentó, no pudo refutar tantos testimonios. La verdad era que si la declaraban la reencarnación de la bruja, la iban a ejecutar. Pero no todo estaba perdido, porque Elena, con una sonrisa, le aseguró que tenía un plan. El plan era simple, o al menos así sonaba. Mabel debía escribir una confesión, diciendo que la muerte del sumo sacerdote fue un accidente trágico y que ella asumía la responsabilidad. Mabel se negó, recalcando que no era cierto, que su ojo nunca brilló dorado y que si confesaba algo que no hizo, la iban a matar igual. Ricardo, el jefe de la familia, intervino y le dijo que si no lo hacía, la declararían bruja y la ejecutarían sin dudar, que aunque él creía en su inocencia, esta era la única forma de salvarla. Elena le sumó más presión. Si confesaba y se comprometía a pasar el resto de su vida en oración, ella misma, como la santa de la curación, declararía que Mabel no era una bruja. Así, la vida de Mabel y el honor de la familia Furiaria se salvarían. Mabel entendió que si ella era castigada, la familia también cargaría con la culpa. Elena, con una mezcla de amor y manipulación, le recordó cuánto se habían apoyado siempre. Mabel la miró, con el peso de esa decisión cayendo sobre sus hombros. A pesar de todo el dolor, Mabel, pensando que no podía arrastrar a Elena a ese quilombo, tomó la pluma y firmó la confesión. Elena, con una sonrisa que ahora se veía completamente falsa, le agradeció. Así, la familia Furiaria va a estar a salvo, dijo ella, con un tono extrañamente satisfecho. Pero la verdadera puñalada llegó después, con una sonrisa aún más grande. Y vos, hermana, vas a ser ejecutada sin falta. Mabel se quedó helada. Elena le explicó con crueldad que, con esa confesión firmada, ni el mismo emperador podría salvarla. Reveló que la gente sin poder, asustada por la leyenda de la bruja, necesitaba una salvación, y ella, la santa de la curación, estaba ahí para dársela. Para Elena, la ejecución de Mabel era la forma de calmar a todos. Con la voz llena de veneno, incluso se atrevió a decir que la muerte de una hermana inútil como Mabel sería de provecho para el pueblo. Mabel se dio cuenta, había sido un sacrificio. La mente de Mabel volvió a Elena diciéndole «te amo», algo que siempre había creído. Pero la voz de Elena, ahora un eco horripilante, le reveló la verdad.
Claro que te amo, porque solo con decir eso ibas a hacer lo que yo quisiera. El dolor le apretó el pecho. ¿Así que nunca te importó?, pensó Mabel, sintiendo que el mundo se le venía encima. Pero Elena no se detuvo. Le echó la culpa a Raúl, el príncipe heredero, por no cambiar de prometida, y dijo que era natural que ella cambiara de opinión ahora que un bastardo de bajo origen se había convertido en príncipe heredero. Mabel, desesperada, le pidió a Elena que le devolviera el papel, pero Elena solo se despidió con frialdad y le ordenó a Ricardo que la acompañara. Mabel le suplicó a Ricardo, esperando alguna ayuda, pero él simplemente le dio la espalda y se fue. Dejaron a Mabel sola, en la celda, con el corazón destrozado y las lágrimas cayéndole. Mabel se dio cuenta de la dura verdad. Ricardo, el que había estado a su lado desde chico, siempre se preocupó solo por Elena, la brillante santa. Para ella, Mabel, él siempre fue frío e inútil. El tiempo pasó rápido y pronto Mabel estaba atada a una estaca lista para la ejecución. La observaba desde lejos Macael Magnolia, el gran príncipe heredero del reino de Magnolia. Se decía que Mabel era la emperatriz del infierno, una bruja cuyo cabello rojo y ojo maldito la condenaban. Para él, la ejecución de Mabel era una especie de limpieza para el mundo, una purificación que la gente esperaba ansiosa. Pero mientras las llamas se acercaban, la mente de Mabel se encendió. Ya no había tristeza, solo una furia fría y ardiente. Si de verdad tuviera el poder de ese ojo maldito, lo habría usado contra todos ustedes, sin dudarlo, pensó. Una visión de sus opresores ardiendo en un infierno de su propia creación. Un reloj de arena apareció en su visión, el tiempo escurriéndose. De repente, una figura encapuchada, con el cabello del mismo rojo intenso que el suyo y un ojo dorado brillante, se inclinó sobre ella. «Tus ojos dorados y brillantes no están destinados solo a la destrucción», dijo la figura, abrazándola. Mabel, confundida, sintió una extraña calidez. «¿Quién sos?», preguntó, pero la figura ya empezaba a desvanecerse. Mabel abrió los ojos de golpe. No había fuego, ni estaca, ni multitudes. Estaba en su cama, en su propia habitación, con el sol entrando por la ventana. «¿Pero qué pasó? Se suponía que ya estaba muerta, ejecutada», murmuró, todavía sintiendo el calor de esas llamas, como si hubieran sido reales. La puerta se abrió y su sirvienta, Kate, entró con una sonrisa, deseándole buenos días, Lady Mabel. Mabel estaba en shock. Kate, en su casa, ¿qué demonios estaba pasando? Kate, ajena a su confusión, siguió hablando del cronograma del día y mencionó que debían prepararse para la ceremonia de ascensión al trono del príncipe Raúl. Mabel casi se cae de la cama. ¿La ceremonia de ascensión de Raúl? Eso había pasado hacía 2 años. Recordaba claramente que Raúl, el tercer príncipe y un bastardo para muchos, había ascendido al trono después de que una plaga se llevara a sus 2 hermanos mayores. Ella, la incompetente, había sido su prometida desde entonces. ¿Significaba esto que había regresado 2 años en el tiempo? La idea era tan descabellada como fascinante. Se puso de pie, asintiendo a Kate y agradeciéndole, mientras la sirvienta le recordaba que no llegara tarde al desayuno. Mabel se movió por el pasillo, su mente dando vueltas. Kate siempre había sido la única a su lado, la única que la ayudó. Todo esto era real, había vuelto al pasado. Mientras procesaba todo, una voz familiar, dulzona y escalofriante resonó desde el final del pasillo. «Buenos días, hermana». Elena apareció, toda sonriente y amable. Le pidió a Mabel que la acompañara, y en el desayuno, frente a su papá, Elena le sugirió que Mabel hiciera un bordado para una condesa. Insinuó que eran tareas simples que cualquiera podía hacer mientras ella se llevaba el crédito. El viejo, Ricardo, apoyó a Elena, claro, y recordó que Mabel, a pesar de ser de la familia Furiaria, no podía usar magia. Siempre fue así. Mabel hacía el trabajo, pero Elena exhibía los aplausos. Pero esta Mabel no era la de antes. Cuando Elena le pidió directamente que hiciera el bordado, Mabel se negó.
Ricardo, su padre, se enojó enseguida. «¿Cómo te atreves a desafiarme?». Mabel, ya curtida, pensó en lo mucho que la familia valoraba las apariencias y terminó cediendo, pero con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ella se dijo a sí misma que esta vez Elena no la ibas a controlar. Con esa idea en mente, Mabel se puso a pensar. Sabía que cambiar el destino no era fácil y no entendía por qué había vuelto al pasado. Recordó esa visión extraña de la ejecución, esa figura encapuchada y la promesa que le habían hecho. Y enseguida, la imagen del príncipe Raúl, el mismo que la mandó a ejecutar, se le vino a la mente. El recuerdo la congeló. No quería verlo, ni a palos. Pero si no hacía las cosas como la última vez, ¿qué cosa horrible podría pasar? Afuera, en la calle, escuchó a la gente hablar del príncipe Raúl. Lo llamaban el verdugo del infierno por cómo había manejado una plaga de polillas vampiro, terminando todo rapidísimo y de forma aterradora. Fue en ese momento, 6 meses antes de que Mabel regresara al pasado, que Raúl ascendió al trono. Y el rey, en celebración, decidió que se casaría con la hija del duque Furiaria. Pero la hija que eligieron no fue Mabel, fue Elena. Ella misma se horrorizó, diciendo que no podía casarse con un hombre tan aterrador. Y ahí a Mabel se le hizo un clic. Si el príncipe Raúl era tan temible, era obvio que Elena no iba a querer casarse con él. Y fue entonces cuando Ricardo, el padre, propuso la solución. Tenemos a Mabel. En un cruel eco del pasado, Mabel recordó cómo se concretó ese compromiso. No fue solo su padre, Ricardo, quien la ofreció como sacrificio. Su propia madre también lo aprobó, viendo a la incompetente Mabel como la solución perfecta para un príncipe tan temido. «Yo soy la que se va a casar con el príncipe Raúl», pensó la joven Mabel en ese entonces, la noticia resonando con el peso de su destino. Y así, el compromiso quedó sellado. Para el príncipe Raúl, el cambio de prometida de la santa talentosa Elena a la incompetente Mabel debió ser una humillación tremenda. Por eso, Raúl nunca mostró el más mínimo interés en ella. Ahora, en el majestuoso castillo Esás, donde residía el mismísimo príncipe Raúl, Mabel se sumía en sus pensamientos. Para empezar de nuevo en este mundo, tenía varias cosas que hacer. Lo primero era desenmascarar a Elena, encontrar a todos los testigos que ella había manipulado y descubrir quiénes eran sus verdaderos aliados, incluyendo a los oficiales del templo que asistirían a la ceremonia de inauguración. Pero había algo aún más urgente, algo que debía hacer de inmediato, y al encontrarse cara a cara con el temido príncipe Raúl, quien la miraba con una expresión seria y distante, Mabel lo supo. Tenía que romper su compromiso. La razón por la que Elena la mató en la vida anterior fue justamente por esta indiferencia, por cómo Mabel fue arrastrada a un plan que la superaba, todo por el ascenso del príncipe heredero. «Entonces es simple, debo terminar este matrimonio ya», se dijo a sí misma. Quizás sería sorprendentemente fácil, después de todo, él nunca se interesó en ella. Aunque no tenía tiempo suficiente para evitar la ceremonia de inauguración, Mabel decidió usar la situación a su favor. «Voy a sobrevivir y este compromiso se va a anular», se juró. Así, Mabel se presentó ante Raúl y un funcionario de la corte. Con una sonrisa, le informó que había venido a discutir los arreglos para su ceremonia de inauguración, mencionando una carta que había enviado. Raúl, sorprendido, preguntó: «¿Una carta? ¿De cuándo?». Antes de que la conversación pudiera profundizar, un sirviente interrumpió para avisar que el té estaba listo en el patio. Una vez acomodados en el jardín, el funcionario, agradecido por la presencia de Mabel, empezó a explicar los detalles de la ceremonia. Raúl, con su usual parquedad, aseguró que no tenía ninguna pregunta. Pero Mabel sí. «Disculpe, ¿puedo hacer algunas preguntas?», inquirió, y luego preguntó si los funcionarios del templo estarían presentes en la ceremonia. El funcionario confirmó que sí, los miembros de alto rango del templo estarían ahí. Mientras Mabel disimulaba una sonrisa, Raúl la observó, una extraña sospecha creciendo en sus ojos. Cuando el funcionario finalmente se despidió, el aire entre Mabel y Raúl se puso tenso. Raúl la encaró, su voz cargada de una curiosidad inusual. «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan entusiasmada con mi ceremonia de inauguración? ¿Por qué?».
La pregunta quedó flotando, mientras el príncipe la miraba fijamente, su mano apretando la mesa con fuerza. Este no era el Raúl indiferente que ella recordaba. «¿Qué estás tramando?», le soltó él, con los ojos clavados en ella. Mabel, por dentro, sintió un escalofrío. Él sospechaba, pero, sin dudar, se recompuso y respondió con una sonrisa forzada. «Como tu futura prometida, es mi deber estar al tanto de cada detalle de la ceremonia, ¿no crees?». En su cabeza, lo único que quería era romper ese compromiso, pero sabía que ponerse en su contra ahora mismo sería un error fatal. De repente, los ojos de Raúl se tiñeron de un rojo intenso, y afuera, una explosión de magia sacudió el lugar. Mabel lo miró, asombrada, mientras el príncipe simplemente se quedaba ahí, con esa mirada que congelaba la sangre. «¿Será cierto lo que dicen? ¿Que cuando se enoja lo quema todo?», pensó Mabel, recordando los rumores sobre el poder descontrolado del verdugo del infierno. Raúl, sin decir nada más, le dijo que tenía algo para darle y que esperara un momento. Dio media vuelta y se fue, dejándola sola, con la sensación de que tenía que estar más alerta que nunca. Este tipo era peligroso, y lo sabía. Mientras tanto, en otra parte del castillo, un funcionario le entregaba a Raúl una carta pidiéndole disculpas por haberla extraviado. Era una carta de Mabel. Raúl la tomó con rabia contenida y le advirtió, con la voz grave, que no quería que algo así volviera a pasar. Mirando el sobre, su expresión cambió. Dejó ver una sonrisa extraña mientras miraba un montón de cartas idénticas. «Con esta ya son 10», pensó, y luego, con una dulzura inesperada, susurró: «Mi amada Mabel». Unos minutos antes, desde la perspectiva de Raúl, él no podía quitarle los ojos de encima a Mabel. «¡Qué belleza!», pensaba. Le costaba creer que algo tan hermoso existiera en el mundo. Aunque se decía a sí mismo que no podía bajar la guardia, su mente seguía volviendo a esa mujer. La verdad es que su repentino entusiasmo por la ceremonia le parecía rarísimo. «¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto interés?», le había preguntado, dándose cuenta al instante de que sonaba más a un interrogatorio que a una charla. Era obvio que había algo más detrás de sus palabras. Mabel, intentando disimular su agenda oculta, le contestó que como la futura consorte del príncipe heredero, era su deber entender la ceremonia. Raúl la miró. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Será que ella está tan entusiasmada con ser su esposa? Pero esa idea duró poco. Al toque, su expresión se endureció. «Seguro me está manipulando», pensó, mientras sus ojos se ponían rojos y una especie de aura oscura con chispas de fuego salía de su mano. Un poder que nadie conocía. El príncipe Raúl, conocido por su brutalidad, tenía este lado oculto y peligroso que Mabel ya había empezado a intuir. «Necesito ponerla en su lugar», se dijo a sí mismo, con la mente fija en que ella debía renunciar. Pero a pesar de esos pensamientos, o quizás por la sorpresa de Mabel, Raúl se calmó, soltó un suspiro y le dijo que le tenía algo, pidiéndole que lo esperara un momento. Mientras se alejaba, Mabel se quedó pensando en lo raro de la situación. Raúl, por su parte, se torturaba pensando que Mabel no lo quería, que era por su apodo, el verdugo del infierno, por ser una existencia despreciable. Quizás lo mejor sería romper el compromiso, se dijo, pero el siguiente pensamiento, un «pero yo», se quedó suspendido en el aire, no queriendo dejarla ir. Volvió con una caja elegante, adentro un collar precioso, una joya de la corona que se pasaba de generación en generación. «Ponte esto para la ceremonia», le dijo, haciendo hincapié en que solo se lo prestaba porque todavía no estaban casados. Mabel lo agarró, notando la diferencia con su vida anterior, donde simplemente se lo había mandado un mensajero. Este gesto personal de Raúl la sorprendió. Después, Raúl volvió a sacar el tema de la carta que ella le había mandado, esa que supuestamente nunca le llegó. «Hubo un error y no se entregó», le dijo. Mabel enseguida se disculpó por la grosería, pero Raúl la interrumpió, diciendo que la culpa era suya. Mabel no lo podía creer. Este hombre, Raúl, el verdugo del infierno, pidiéndole disculpas, no le entraba en la cabeza. Esa noche, mientras Mabel dormía, una visión, o más bien una verdad de su primera vida que ella no conocía, se le reveló.
Vio a una figura encapuchada, a ella misma y luego a Raúl, pero no al Raúl que conocía, sino a uno con los ojos rojos, destrozado, parado frente a la Mabel de su vida pasada. Él la mató a pesar de amarla, susurró la visión. Era el día en que Raúl había vuelto de su expedición. Se encontró con la terrible noticia de que su prometida había sido capturada y declarada bruja. «¡Imposible! ¡Debe ser un error!», gritaba el joven príncipe, mientras las pruebas, los testigos y la propia confesión de Mabel, que recordamos había sido manipulada por Helena, lo acorralaban. Él sospechaba de un complot, que alguien movía los hilos por detrás. Por más que Raúl suplicó y rogó, la sentencia de muerte de Mabel fue confirmada. ¿Eliminarla con mis propias llamas?, pensó Raúl, con el alma destrozada. Le estaban ordenando que él mismo se encargara de la bruja con los ojos de la destrucción para proteger a la nación. Pero él se negaba. «No puedo hacerlo, es mi prometida», se repetía, con la voz entrecortada. Fue entonces cuando otro noble, o quizá un superior, le dijo: «Si no lo haces vos, la voy a quemar yo con mi magia de fuego». En ese momento, los ojos de Raúl se encendieron de furia, rojos como la sangre. La verdad era que Raúl, a pesar de su reputación, había intentado salvar a Mabel, y la decisión de ejecutarla él mismo fue para protegerla de un destino peor o de la crueldad de otros. En su visión, Mabel vio cómo Raúl, el único heredero que quedaba tras la muerte de sus hermanos, era presionado para cumplir con el deber de la corona, un deber que al final lo llevó a una explosión de su poder mágico. El príncipe, envuelto en llamas, gritaba el nombre de Mabel, y tras su arrebato, el reino se desmoronaba. Era claro, la protección de Raúl a Mabel en la vida anterior no fue solo por amor, sino porque su ausencia significaba el caos total para el país. Despertando de esa visión tan intensa, Mabel se levantó de la cama con una nueva perspectiva sobre el hombre que la había ejecutado. Recorrió los pasillos del castillo Esas, tratando de asimilar todo, pero su paz se rompió al ver a su hermana Helena y a su padre Ricardo en el jardín. Helena, con esa sonrisa que ya conocíamos, se quejaba de lo agotador que era pretender ser buena y de lo rara que andaba Mabel últimamente. La verdadera maldad de Helena se hizo evidente cuando avistaron un gatito callejero. Sin un atisbo de compasión, lo llamó sucio y asqueroso y le ordenó a Ricardo que se deshiciera de él. Ricardo, aunque en el fondo se notaba la duda en sus ojos, extendió la mano y el aire alrededor del pobre animal se congeló. Mientras el gatito quedaba atrapado en el hielo, Helena sonrió con crueldad y dijo que el animal le recordaba a alguien, una clara indirecta a Mabel. «¿No crees que nuestra hermana haría lo mismo si pudiera?», le preguntó a Ricardo. Él, con la mirada perdida, solo pudo decir que obedecería las órdenes de Lady Helena. Desde la ventana, Mabel vio todo con horror. No podía creer la frialdad de su hermana y más aún la obediencia de su padre. «Usar magia de hielo en un gatito», pensó con rabia. Sin perder un segundo, corrió escaleras abajo. Tenía que salvar a ese gatito. Y mientras bajaba, no pudo evitar pensar que Ricardo no era el tipo de persona que hubiera hecho algo así en el pasado. Algo había cambiado, o ella no lo había visto bien antes. De repente, un recuerdo de cuando era chica le vino a la cabeza. Estaba jugando en el jardín cuando encontró un pajarito que se había caído del nido. Ricardo, que por entonces era un pibe medio callado, se le acercó y aunque le dijo que se iba a ensuciar, le sacó el pajarito de las manos con una suavidad inesperada y lo subió al árbol para devolverlo a su nido. Mabel, toda agradecida, se dio cuenta de que Ricardo tenía su lado bueno. Siempre pensó que él la odiaba, pero no. Este recuerdo era la prueba de que algo en él había cambiado. De vuelta al presente, Mabel se dio cuenta de que el gatito ya no estaba. ¿Se lo habría llevado Ricardo? Sí, él ya no era el mismo. Mientras tanto, en otra parte del castillo, un par de sirvientas chusmeaban. Una le contó a la otra que se había cruzado a Ricardo en el jardín y que le dio un susto de muerte. Lo describió como un tipo raro y espeluznante, aunque guapo. La otra mucama le interrumpió, pero la primera siguió.
Dicen que anda eliminando a los miembros de la familia Furiaria uno por detrás. Su compañera la hizo callar justo cuando Elena, que estaba ahí cerca con una sonrisa en la cara, les agradecía por ser tan capaces. Las sirvientas, ingenuas, la elogiaban por su bondad y la llamaban la santa número 1 del reino. Pero Elena, en sus adentros, pensaba con desdén que lo que a ella le encantaba eran los tontos crédulos. Luego, las mismas sirvientas se preguntaban por qué Elena valoraba tanto a Ricardo, y una sugirió que era porque era un guardián muy hábil y el mejor usuario de magia de hielo que existía. Más tarde, Mabel estaba con Kate, su sirvienta personal, que le recordaba que ese día llegaba el personal de vestuario del Palacio Real. Mabel le confirmó que sí, iba a elegir el vestido para la gran fiesta. Se sintió un poco aliviada al saber que el príncipe Raúl no iba a asistir a esa parte, pero aún así tenía que ser cuidadosa para no cometer ningún error que pudiera ser reportado. Kate se despidió avisándole que tenía que hacer un encargo para la señora y que volvería antes de la prueba del vestido. Mabel se quedó sola en su habitación, que, a diferencia de la de Elena, se veía vieja y descuidada. Suspiró mientras buscaba una pluma, pensando que ya no le quedaba más que resignarse. Pero de la nada, su espíritu se encendió. ¿Por qué voy a resignarme?, pensó Mabel. Si otras sirvientas, que no eran Kate, le iban a hacer mala cara por ayudarla a arreglar su vestido, entonces lo haría ella misma. Total, no era nada nuevo y siempre había sido buena con las manualidades. Tantos años en esa casa no la iban a tirar abajo tan fácil. Con esa nueva determinación, salió de su habitación y fue a buscar las herramientas que, según recordaba, estaban en un pequeño cobertizo en los jardines. Al entrar al lugar, Mabel buscó entre cajas y trastos, pero de repente la puerta se cerró de golpe. Intentó abrirla, pero no podía, estaba bloqueada. Afuera, una figura familiar se reía con malicia. Era Elena, su hermana, saboreando el éxito de su pequeña trampa. Mabel lo entendió al instante. Esa puerta no tenía seguro, así que no fue un accidente. Alguien la había encerrado a propósito. ¿Una broma de mal gusto o algo más oscuro? La duda la invadió. Justo en ese momento, escuchó un ruido a sus espaldas. Se giró y el corazón se le fue a la boca. Ricardo, su padre, estaba ahí con una daga en la mano mirándola fijamente. La sangre se le heló. ¿También él? ¿Estaba Ricardo metido en esto? De repente, el recuerdo de cómo la había traicionado antes y cómo había congelado al ratito por orden de Elena la golpeó con la fuerza de un rayo. No era una coincidencia. ¿Desde cuándo venían planeando esto? Deshacerse de ella. Mientras tanto, en el opulento castillo, una sirvienta se acercaba a Elena. «Disculpe, Lady Elena», dijo. «Es que Lady Mabel no aparece por ningún lado y ya casi es hora de que llegue nuestro invitado». Otra sirvienta agregó que hoy era el día de la prueba de su vestido. La trampa de Elena estaba funcionando a la perfección. Elena, satisfecha con su plan, se hizo la preocupada. ¿Qué le pudo haber pasado a la señorita Mabel?, les preguntó a sus sirvientas con la cara más inocente que pudo poner. «Ay, ojalá no le haya pasado nada inesperado», añadió mientras por dentro se relamía de gusto. Ordenó a las sirvientas que la buscaran por toda la mansión, mientras ella revisaría el patio. La verdad es que a Elena le encantaba el juego. Podría haberle hecho daño físico a Mabel con cualquier excusa barata, como la del gatito sucio de antes. Pero, ¿qué gracia tendría eso? Lo que ella buscaba era el sufrimiento psicológico, la humillación pública. Se imaginaba la cara del príncipe Raúl cuando descubriera que Mabel había faltado a un compromiso tan importante. «No puedo esperar a ver su reacción», pensó con una sonrisa maliciosa. Y hasta se le ocurrió la idea de probarse el vestido de Mabel. Mientras tanto, dentro del cobertizo oscuro y polvoriento, Mabel seguía con el corazón en la boca. Ricardo, con la daga en mano, se acercó a ella. Por un segundo, Mabel pensó que era su fin, pero en lugar de atacarla, Ricardo solo usó la daga para quitar una tela de araña gigante que estaba a punto de enredarse en su pelo. ¡Qué momento! Mabel se dio cuenta del malentendido y de que por ahora estaba a salvo. «¿Qué haces vos acá, Ricardo?», le preguntó Mabel, intentando que no se le notara el temblor en la voz. Él, con su cara de siempre, le contestó que solo estaba ordenando.
Mabel lo miró y pensó para sí misma que seguía siendo imposible de descifrar. ¿Estaría él involucrado en la trampa de Elena o de verdad solo estaba ordenando? Ricardo, como sin nada, le devolvió la pregunta a Mabel. Ella le explicó que había venido a buscar herramientas, pero que la puerta se había trabado. Ricardo comprobó la cerradura y confirmó que algo la estaba bloqueando. Mabel siguió dudando. ¿Su reacción era real? ¿No estaba Ricardo en el ajo con Elena? Pero estar ahí, encerrada con él, igual la ponía nerviosa. ¿Hay algo que nos pueda ayudar a abrir la puerta?, le preguntó Mabel, buscando desesperadamente una salida. De repente, tropezó y antes de que se diera cuenta, Ricardo ya la había agarrado y la había sentado suavemente a su lado. El ambiente de pronto se volvió extrañamente calmado. Fue entonces cuando Mabel notó algo pequeño y peludo al lado de ellos. Era un gatito, igualito al que Elena le había ordenado a Ricardo que hiciera desaparecer. Mabel estaba estupefacta. ¿Por qué había un gatito ahí y por qué el gatito estaba brillando? Mabel, todavía en shock, le preguntó a Ricardo por qué el gatito seguía vivo. Él le explicó que si bien la orden de Elena era deshacerse del animal, él solo lo puso en un estado de animación suspendida. La verdad es que no pudo matarlo. Mabel suspiró de alivio. Con cuidado, acarició al gatito, que ronroneaba y se frotaba contra su mano, contento de estar a salvo. «Qué bueno que estás bien, pequeñín», le dijo con una sonrisa genuina. Ricardo la miraba con una expresión que Mabel no terminaba de descifrar. Él pensó para sí mismo que había una parte de ella que seguía igual a los viejos tiempos, esa amabilidad que tanto lo había marcado. Pero de repente, la nariz de Ricardo empezó a sangrar. Mabel, alarmada, le ofreció su pañuelo. Recordó que eso le pasaba cuando la había protegido en el pasado. Él intentó esconder la sangre, incómodo, pensando que su sangre sucia casi manchaba las manos de ella. Mabel, por su parte, aunque veía esa faceta amable de Ricardo, no podía evitar pensar que él la odiaba y que era lo más normal del mundo si después de todo, en el futuro, él sería un peón de Elena que intentaría matarla. Sin embargo, los pensamientos de Ricardo eran muy distintos. Él la veía sonriendo con el gatito en brazos y la llamaba en su mente mi santa. Para él, Mabel no era una víctima, sino casi una figura divina. Ahí, en ese cobertizo oscuro, Ricardo reveló, o se nos reveló a nosotros como narradores, su verdadera identidad. No era solo un caballero de la familia Furiaria. Su trabajo real era cazar y eliminar a cualquiera que se opusiera a su señor, lo que le había ganado el apodo de «el asesino de sangre fría». Una bestia, como él mismo se describía, que solo usaba piel humana. Y es que la historia de Ricardo era mucho más trágica de lo que Mabel imaginaba. De chico, lo golpeaban y lo llamaban sangre de criminal o hijo de bestia, porque su noble familia, los Ortonas, había caído en desgracia. Desamparado, fue comprado por la familia Furiaria para ser una simple herramienta que hiciera el trabajo sucio. Le marcaron con un sello de esclavo en la espalda, una condena a muerte si desobedecía. Era una vida sin voluntad, sin escape. Pero en esa oscuridad hubo un rayo de luz. Un día, un Ricardo niño y solo vio un perro en el patio de la casa Furiaria, preguntándose si el animal, como él, también era una bestia propiedad de la familia. Fue entonces cuando la pequeña Mabel se acercó a él, lo miró con dulzura y le preguntó si quería ser su amigo. La pequeña Mabel, ajena a todo lo que se venía, se acercó a él, lo miró con dulzura y le preguntó si quería ser su amigo. En ese instante, un perro enorme apareció y, lejos de espantarlo, el animal se abalanzó sobre Ricardo, lamándole la cara y moviendo la cola. Mabel sonrió. «Parece que le caes bien», le dijo. «Ricardo, tu corazón debe ser puro. Los animales, ya sabes, esas cosas las sienten». Para Ricardo, esa palabra «puro» era algo que nunca antes le habían dicho y él sentía que le quedaba mucho mejor a Mabel que a él mismo.
Años después, la escena era otra. Elena Furiaria se había vuelto la santa de la curación, mientras que Lady Mabel, su hermana, era tratada como una inútil y despreciada por su propia familia. El trato hacia Mabel no hacía más que empeorar, pero para Ricardo, ella seguía siendo su santa. Él se preguntaba por qué alguien como Mabel, tan buena, sonreía incluso a una bestia como él. Recordaba que un santo da amor y cura, y para él, la verdadera santa siempre había sido Mabel. Por eso, cuando Elena lo llamó, pidiéndole que a partir de ahora solo la protegiera a ella, Ricardo se confundió. «No entiendo», le dijo, «mi deber es proteger a ambas, soy un caballero de la familia Furiaria». Pero Elena, con una sonrisa fría, le dejó en claro que solo debía obedecer sus órdenes. «Si no lo haces», lo amenazó, «algo terrible podría pasarle a Mabel». Ricardo lo sabía, sus propios padres siempre obedecían a la santa. ¿Qué podía hacer? Quería proteger a Lady Mabel, pero no tenía la libertad ni siquiera para escapar con ella. Sabía que si Mabel descubría su verdadera identidad, el asesino de sangre fría no iba a querer nada con él. Encima, para Elena, él era su perro leal, el que hacía el trabajo sucio. Y si seguía sus órdenes, Mabel nunca despertaría, nunca se daría cuenta de la verdad. De vuelta en el cobertizo, mientras Mabel se desesperaba porque la puerta no abría, Ricardo pensaba en su futuro. Casarse con el príncipe era la única forma que Mabel tenía de salir de esa casa, pero ¿era Raúl el hombre indicado? ¿Sería feliz Mabel con él? Ricardo sabía que no tenía derecho a desear nada, pero por un momento, solo uno, quiso estar a solas con ella. Mabel, impaciente, agarró un hacha que había por ahí. «Bueno, si es así, usaré la fuerza», exclamó. Ricardo, con la calma que lo caracterizaba, le sacó el hacha de las manos. «Por favor, espera», le dijo, «yo me encargo». Se acercó a la ventana, dispuesto a buscar una salida. Ricardo se movió hacia la ventana y aunque Mabel le advirtió que no iba a abrir, con un golpe seco usó su magia de hielo para romper el marco. «Es más fácil que tirar la puerta abajo», le explicó. Y así, en un parpadeo, lograron salir del cobertizo. Mabel, aliviada, le agradeció a Ricardo. «No le digas a nadie sobre el gatito, dale», le pidió con una sonrisa sincera. «Me alegra saber que no sos el tipo de persona que mataría a un animal». Ricardo la vio alejarse hacia su prueba de vestuario, con una leve sonrisa en los labios, mientras Mabel se dio cuenta de algo. Ricardo, como Raúl, era otro hombre atrapado, otra víctima de un sistema que los usaba y descartaba. Pero esta historia tiene otra capa, una que Ricardo mantenía muy oculta. Desde su propia perspectiva, el mundo se veía muy distinto. Su mente lo llevó de vuelta a la época de la ejecución de Mabel, a su desesperación al verla prisionera. Nos reveló la dura verdad de su marca de sometimiento, un sello que le permitía a su dueño matarlo cuando quisiera. No había forma de desobedecer. Sin embargo, con la ejecución de Mabel a la vuelta de la esquina, Ricardo sabía que tenía que actuar. Había conseguido la forma de sacarla de la celda, planeando ayudarla a un país sin lazos diplomáticos. Si lo descubrían, moriría así, pero para él la vida de Mabel valía cada sacrificio. Justo cuando estaba decidido a hacerlo, una voz lo interrumpió. Era Elena. Su presencia era un balde de agua fría. «¿Viniste a rescatar a tu hermana?», le preguntó, con una sonrisa maliciosa que insinuaba que lo sabía todo. En ese momento, Ricardo comprendió. La única razón por la que no se había convertido en un perro obediente de su amo era por Mabel. Ella era la verdadera santa a la que quería dedicarle todo. Se rió con amargura. Pero la risa de Elena fue más fuerte, cargada de burla. «Qué romántico y devoto, ¿no?», dijo, antes de lanzar un ataque de magia oscura. El golpe fue directo y Ricardo cayó, sometido una vez más a la voluntad de quien lo controlaba. Ricardo, tendido en el suelo, vio cómo Elena, con una sonrisa de pura maldad, se burlaba de su devoción. «Qué patético que sos, ¿no? Ni siquiera podés presenciar los últimos momentos de la mujer que tanto querés»,
le dijo ella, antes de darle la espalda y marcharse con un adiós, Ricardo. Aún así, con la poca conciencia que le quedaba, el único nombre que resonaba en la cabeza de Ricardo era el de mi santa Mabel. Mientras tanto, lejos de esa escena, Mabel se mostró a sí misma, vestida con una capa blanca, pensando lo patético de la situación en general. Poco después, en el castillo, su fiel sirvienta Kate respiró aliviada al verla. Estaba preocupada, claro, y preguntó si los modistos ya habían llegado para la prueba de vestuario. Justo en ese momento, Elena, con su típica sonrisa falsa, apareció preguntando dónde andaba Mabel con un tono de preocupación muy poco creíble. Mabel, por dentro, sabía que todo eso era un plan de su hermana para humillarla, pero fingió disculparse por la demora. Igual, pensó, había llegado justo a tiempo, y esta vez no iba a escapar. En el salón, Mabel se probó un vestido oscuro que, en su vida anterior, le había parecido perfecto para su tímida y autocrítica versión de sí misma. Pero ahora las cosas eran distintas. La gente cuchicheaba sobre su pelo rojo y lo ominoso que resultaba que ella fuera la futura princesa. Pero Mabel ya no era la misma. Con una mirada decidida, rechazó el vestido, para sorpresa de las costureras. Quería otro, y no había problema que le dijeran que no, ¿o sí? Claro que no lo había. Después de todo, pensó Mabel, Elena anhelaba el trono y quería ser la prometida de Raúl. ¿Qué mejor que dárselo en bandeja? Se puso un vestido más claro, que le quedaba increíble, y con una sonrisa se fue a probárselo. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Raúl recibía reportes sobre la prueba de vestuario. Con un gesto de impaciencia y sus ojos volviéndose rojos por un instante, cortó al mensajero. No necesito reportes sin sentido. Sin embargo, en su mente no dejaba de pensar en Mabel, en lo hermosa que era, sin importar el color de su vestido. Parecía esperar con ansias verla, aunque un pensamiento confuso cruzara su mente, algo sobre su Elena, a quien protegería. Mabel, ahora con su nuevo y espectacular vestido, se preparaba para el día de la ceremonia de coronación del príncipe. Sabía que era un evento masivo, donde Raúl sería presentado oficialmente como el príncipe heredero, con nobles y gente importante de todos lados. Y después vendría un gran baile. Mabel recordaba vívidamente cómo fue todo en su vida pasada: la ceremonia en el templo, el recorrido por el patio hasta el salón de baile. Esta vez, sin embargo, las cosas iban a ser muy diferentes. Ella no iba a permitir que la historia se repitiera. Mabel sabía que su hermana Elena siempre fue una víbora, pero lo que pasó después lo terminó de confirmar. Ahí estaban, en el jardín del castillo, durante lo que se suponía era el ensayo de la ceremonia. Elena, con su eterna sonrisa de inocente, agarró a Mabel del brazo para mostrarle unos pájaros en el estanque. «Mira, hermana», le dijo, tirando de ella. De repente, el barandal por el que Mabel se sostenía se hizo pedazos. ¡Pum! Mabel se fue de cabeza al agua, empapada y sorprendida. Elena, que casualmente estaba ahí, gritó un «¡Ay, mi hermana!», con un drama que, te juro, se escuchaba hasta en el reino vecino. Pero el príncipe Raúl, que había aparecido de la nada, no la ayudó a Mabel. En vez de eso, atajó a Elena, como si ella fuera la víctima, y ella, obvio, aprovechó para decir que su hermana era medio torpe y que no había querido causar problemas. Los ojos de Raúl, que siempre fueron un misterio, se pusieron rojos de rabia. La miró a Mabel en el estanque y la mandó a cambiarse, con una frialdad que hasta el agua se le heló más. Mientras se cambiaba, Mabel ató cabos. Este episodio, donde Elena la dejaba en evidencia frente al príncipe, ya había pasado en su vida anterior. Elena no solo la había humillado, sino que había roto el barandal a propósito. Todo para hacerla quedar mal y, de paso, acercarse a Raúl. «Claro», pensó Mabel, «si mi compromiso se rompe, el rey puede comprometer a Elena con él». Y justo eso quería Elena. Pero esta vez no iba a ser tan fácil.
Con el paso de los días, Mabel decidió que, para evitar su ejecución, tenía que romper el compromiso ella misma y usar la ceremonia de coronación del príncipe Raúl para exponer a Elena. Ese día, vestida con un impactante vestido rojo que dejaba atrás cualquier imagen de la Mabel sumisa de antes, se paró frente al espejo. «Está bien, esta vez va a funcionar», se dijo. «Renací, esta vida va a ser distinta a la anterior. En esta vida definitivamente voy a romper el compromiso». El día de la ceremonia llegó. El gran templo, imponente, esperaba a la realeza. Elena, en su vestido rosa pastel, recibía elogios de todos. «¡Qué bella está, la santa de la curación!». Pero cuando Mabel apareció, el murmullo de la multitud cambió. Algunos se sorprendieron por su cabello rojo, otros por su belleza pálida. Raúl, que la vio entrar, no pudo evitarlo. Su mirada se clavó en ella. «Yo la amo», pensó. Y no era el único. Otros también la miraban con asombro, pensando que era divina. Mabel, que había soltado su pelo para el evento, se veía realmente distinta, y la gente lo notaba. Todos hablaban de lo increíble que se veía. La ceremonia siguió su curso. El gran príncipe Macael Magnolia se arrodilló ante Raúl, prometiéndole lealtad como futuro príncipe heredero. Pero la atención de Raúl, a pesar de la solemnidad del momento, seguía fija en Mabel. Se preguntaba por qué lo miraba con tanta intensidad y en su mente ya planeaba hablarle al día siguiente en el baile, su única oportunidad real. Pero la historia no se detiene en los salones del castillo. Unos días antes, en los jardines, Elena había planeado otra de sus artimañas. Mabel, con su llamativo vestido rojo, había sido invitada por su hermana a acercarse a un estanque para ver un hermoso pájaro. Elena, fingiendo amabilidad, solo quería humillarla, pensando con malicia en cómo Mabel se vería patética al caer al agua. Su plan era sencillo: romper un barandal para que Mabel cayera y, de paso, verla sufrir. Lo que nadie esperaba, ni siquiera la propia Elena, era que la trampa le saliera por la culata. Con un grito de sorpresa, el barandal se rompió, pero fue Elena, vestida de rosa y con una sonrisa falsa, la que terminó de cabeza en el estanque. Los sirvientes corrieron a auxiliarla, mientras ella, empapada y humillada, se preguntaba: ¿por qué yo? Se suponía que la que caía era ella. Cuando la sacaron del agua, un detalle menor pero vergonzoso se sumó a su desventura. Uno de sus dientes de adelante estaba astillado. La gente a su alrededor se sorprendió, algunos conteniendo la risa. Elena intentó disimular, sonriendo forzadamente y pidiendo disculpas por haber causado preocupación, mientras por dentro hervía de rabia y vergüenza. Para colmo, un niño que pasaba por ahí, al ver a Elena, soltó un grito de asombro. «¡Juan!», exclamó señalándola. Los adultos intentaron calmarlo, pero entonces notaron algo más. El niño tenía la mano sangrando. Una de las sirvientas, preocupada, le preguntó a Elena si podía curarlo, recordándole su título de Santa de la Curación. La situación era perfecta para la Santa Elena, pero su mirada se oscureció. «Ricardo, ¿por qué no lo protegiste?», pensó con furia, mientras Raúl, que observaba la escena, la miraba con desdén. «Inútil», se le escapó, refiriéndose a la supuesta habilidad de Elena. La falsa santa solo pudo agachar la cabeza y ofrecer una vaga disculpa, mientras su reputación empezaba a desmoronarse frente a todos. Elena, enojadísima, seguía lanzando indirectas sobre Mabel, como si su vestido rojo fuera un crimen de moda, mientras le ordenaba a Ricardo que se fuera con ella. Pero Mabel, por su parte, se daba cuenta de que todo estaba cambiando. En su vida pasada, nada de esto había sucedido. De repente, un grito rompió la calma del lugar. Un nene con el brazo sangrando lloraba de dolor. La gente se alarmó, pero Elena, la supuesta santa, no hizo nada. Fue Mabel quien se acercó, pidiéndole permiso a la mamá para revisar al chico. Con una sonrisa tranquilizadora, le dijo al nene que no tuviera miedo.
Revisó el brazo con cuidado, confirmando que no había fractura, y luego desinfectó la herida como pudo. Un señor se acercó a preguntarle si ella había causado el accidente, pero Mabel lo negó con calma. Después de vendarle el brazo, le recomendó a la madre que lo llevara a un médico de verdad. La gente, sorprendida y agradecida, empezó a cuchichear sobre el buen corazón de Mabel, mientras Raúl observaba todo pensativo. Él no podía creer lo hábil que era Mabel y de pronto recordó informes antiguos sobre el legado sobresaliente de ella. Mabel, por su lado, rememoraba su pasado. Había estudiado primeros auxilios y magia de sanación con la aprobación de su madre, pero siempre la habían ridiculizado por no poder usar magia, a pesar de ser de una familia de sanadores. Mientras tanto, Raúl pensaba que mostrar bondad a los débiles es señal de un corazón noble, una cualidad vital para una futura princesa. Elena, al ver la atención que Mabel estaba recibiendo, se puso verde de envidia y volvió a tirar de Ricardo para que se fueran, mientras Raúl los miraba fijamente. De golpe, Raúl tuvo un flashback de cuando alguien le había dicho que Mabel era una prometida perfecta para él y que debía apreciar su vínculo con ella. Él había dicho sí en ese entonces. Mabel, que lo miraba, se sorprendió. ¿Apreciar este vínculo? Si en su vida anterior él la había ejecutado. Pero ahora, viendo lo distinto que era el presente y cómo Raúl estaba actuando, una nueva determinación se encendió en ella. Tenía que cambiar las cosas sí o sí. Unas horas después, la fiesta de coronación de Raúl ya estaba en pleno apogeo en el palacio. En medio del bullicio y la música, con gente bailando por todos lados, Mabel se sentía fuera de lugar. Nunca había estado en un baile así. En su cabeza, Raúl seguía pensando en Mabel como un tesoro que debía cuidar, aunque esa bendición le resultara amarga por alguna razón que no entendía bien. Mabel, por su parte, sentía un rechazo inexplicable, pero a la vez una necesidad imperiosa de arreglar las cosas. Recordó cómo antes solo quería una vida tranquila, pero ahora tenía una nueva oportunidad. Pensó en cómo su pelo rojo, el mismo que nunca la había hecho sentir apreciada, ahora la destacaba. De repente, la atención de todos se centró en la entrada. El príncipe Raúl apareció, majestuoso en su uniforme. Mabel lo vio acercarse y se preguntó qué quería de ella. Raúl, con esa mirada intensa que lo caracterizaba, le extendió la mano. ¿Me concedes este baile?, le preguntó. Mabel se quedó helada. ¿Conmigo? Raúl, impasible, le recordó que era el baile de su propia ceremonia. Ella dudó, admitiendo que no era buena bailando, pero la gente ya murmuraba. El príncipe Raúl está bailando y su pareja solo puede ser Mabel. La presión era inmensa. Como la futura princesa de la corona, aprobada por el rey, Mabel no tuvo más remedio que aceptar. Pero mientras ponía su mano en la de él, una certeza la invadió. En su vida pasada, esto jamás había pasado. El futuro se estaba reescribiendo. Pese a su poca experiencia bailando, Mabel no tuvo más remedio que aceptar. Pero mientras ponía su mano en la de él, una certeza la invadió. En su vida pasada, esto jamás había pasado. El futuro se estaba reescribiendo. Y así, la pareja empezó a moverse por el salón. Mabel, al principio, se sintió algo torpe, pero para su sorpresa, Raúl la guiaba con una destreza impecable. De repente, ella tropezó con su propio vestido, y antes de que cayera, Raúl la sujetó con firmeza, atrayéndola más cerca. A Mabel se le aceleró el corazón. Claro, es que él es un bailarín excelente, pensó, intentando calmarse. Pero en el fondo no podía creer que estuviera bailando con el mismísimo príncipe Raúl. Él, por su parte, se veía completamente satisfecho, una sutil sonrisa en sus labios mientras la observaba. Entre la multitud, el murmullo no se hizo esperar. Algunos nobles cuchicheaban sobre esa chica pelirroja y cómo todos la miraban. Pero a Mabel, ahora, no le importaba. Se sentía radiante y segura. Cuando la música terminó, ella, casi pidiendo disculpas por su inexperiencia, le dijo a Raúl que sentía haberle dado una mala experiencia. Pero él le restó importancia. Mabel no podía creerlo. Nunca se había dado cuenta de lo divertido que era bailar.
Verla sonreír así por primera vez fue un golpe directo para el corazón de Raúl, quien en su cabeza ya planeaba cómo hacer que ella se acostumbrara a su presencia y a que la mimara. «Es que es demasiado tierna», se dijo. Mientras se felicitaba mentalmente por haberse atrevido a invitarla a bailar, una voz interrumpió su momento. Era el sumo sacerdote Johann, un hombre que en el pasado había sido una figura poderosa, incluso una amenaza para la estabilidad del trono. Raúl despidió a sus guardias. El sacerdote se acercó comentando sobre el predicamento del príncipe. Mabel, al ver al sacerdote, no pudo evitar recordar su vida pasada, las duras paredes de la prisión, la desesperación, la esperanza de que el templo, la base de la fe del reino y el supervisor de la familia real la ayudara. Pero no lo hicieron, la abandonaron a su suerte. «Necesito asegurarme de que el templo esté de mi lado esta vez», se prometió. Johann felicitó a Raúl por la coronación y mencionó una revelación divina. Luego giró su mirada hacia Mabel y comentó, con una sonrisa fría, lo bien que la prometida de Raúl se veía en la ceremonia. El príncipe, que hasta ese momento no esperaba que Mabel apareciera, no pudo evitar pensar lo hermosa que se veía. Aprovechando el momento, Raúl le pidió un favor al sumo sacerdote, uno que de seguro involucraba a Mabel y su posición. El sumo sacerdote Johann se acercó a Mabel, la saludó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y sin perder el tiempo soltó la pregunta clave. «¿Y la señorita Elena todavía no volvió?» La gente, chusmeando por lo bajo, ya comentaba el papelón de Elena, que por querer humillar a Mabel había terminado en el estanque y con su reputación por el piso. Mabel, con toda la calma del mundo, le siguió el juego a Johann, diciendo que esperaba que su hermana no se hubiera resfriado. Pero por dentro se reía. Elena se la había buscado y bien merecido lo tenía. Johann, con esa misma calma, soltó un comentario casual sobre la baranda débil del estanque, dando a entender que lo de Elena había sido un mero accidente. Pero Mabel, que no era tonta, sabía bien que su hermana se había caído sola en su propia trampa. Cuando Raúl finalmente se despidió y se fue, Mabel suspiró aliviada. El día había sido largo. Pero de repente se dio cuenta de que le faltaba su bolsita de objetos de valor. ¿La habré perdido? ¿En qué momento? Preocupada, empezó a buscarla por el jardín. Mientras andaba entre los arbustos, escuchó unas voces. Todavía quedaba gente. Se escondió para ver quién era y se dio cuenta. Eran 2 sacerdotes. Uno de ellos era Sarana. Y estaban hablando de la baranda del estanque, la misma que Johann había mencionado hacía un rato. Sarana se estaba quejando, diciendo que había hecho exactamente lo que le habían pedido, aflojar la baranda para que se rompiera con un toque. Fue todo un plan para hacer caer a Elena. El otro sacerdote, un tipo llamado Roger, ni se inmutó. Con una frialdad absoluta, le dijo a Sarana que no se haga el vivo, que solo estaban verificando el trabajo. Y de la nada, sin pensarlo 2 veces, Roger lo atacó con magia oscura. Sarana cayó muerto al instante. Mabel quedó helada, sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Acababa de presenciar un asesinato? ¿Un sacerdote matando a otro para tapar un plan? De golpe, ató cabos. El accidente de Elena no fue ningún accidente, fue una trampa cuidadosamente planeada, y ahora estaban eliminando cualquier prueba que pudiera delatarlos. Roger, con una calma espeluznante, ordenó a sus subordinados que se llevaran el cuerpo y lo hicieran pasar por un accidente. Mabel se quedó ahí, escondida, sin poder moverse. Un sacerdote, de la nada, acababa de matar a alguien. ¡Madre mía, qué desenlace! Mabel se quedó helada, sin poder moverse. Ustedes no se queden helados y muevan ese dedo al botón de suscribirse. Y comenten aquí abajo qué manhwa quieren que destripemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima, manhwa fans!